Hola queridos amigos, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video donde veremos varios temas relacionados, una información que me parece importante y me gustaría compartir con ustedes, sobre el oro desde nuestro origen y el culto al oro, el oro de los dioses, el oro monoatómico, los efectos en el cuerpo humano, el elixir de la vida y la alquimia, el oro y el nacimiento del ser humano, qué relación tiene el oro con los Anunnakis, Avantus y el Gran Zimbabue, por qué vinieron a la Tierra, por qué se fueron de la Tierra, tenían previsto regresar según la predicción de los mayas, y qué sucedió, la Iglesia Católica y los Illuminati por qué hacen culto al oro, qué secretos guardan las pirámides, el oro y la secuencia Fibonacci y otros temas. Comencemos. El oro es metal blando y de color amarillo, cuyo símbolo químico es O, del latín aurum, que significa brillante amanecer. Todas las culturas y civilizaciones lo han considerado valioso, incluso lo han adorado. Durante años la economía mundial moderna ha estado supeditada a él por seguir el patrón oro, mientras que su posesión ha estado restringida en algunos países durante años. El oro ha satisfecho muchas ambiciones y ha sacado lo peor de las personas. Desde el vellocino de oro y el becerro de oro a la invasión española del Nuevo Mundo, pasando por todas las fiebres del oro, muchos han muerto por su culpa. El oro es un metal más asesino que el mismo plomo de las balas. ¿Por qué? El oro de los dioses. Es evidente que debe de haber una razón para que el oro haya sido la causa de tanta lucha en el planeta, y seguro que no es el tópico de su escasez, puesto que después de miles de años de extracción intensiva las reservas del planeta siguen siendo abundantes. El oro no es un metal escaso, todo lo contrario, no solo en la tierra sino también en el mar, aunque ahí los costes de extracción son demasiado elevados por lo que son más rentables las minas bajo el suelo, con mano de obra muy barata. La causa hay que buscarla más allá del ser humano, hay que buscarla en los dioses. Cuando los incas recibieron la visita de los conquistadores españoles, los asociaron con Viracocha, Quetzalcóatl para los aztecas o Tot, hijo de Enki, y les consideraron semidioses. Los castellanos estaban sorprendidos y enceguecidos por la enorme cantidad de oro que atesoraban y les preguntaron la razón de tal acopio. Los incas contestaron: todo el oro es de los dioses. Mucho antes, las tablillas encontradas del Enuma Elish, libro sagrado sumerio, donde se describe con todo detalle la creación del hombre, que luego sería reescrito en el Génesis bíblico. Todo el oro del planeta pertenece a los dioses. Sin contar con los dioses, la extrema importancia del oro en la historia antigua carece de lógica puesto que no es útil ni en la construcción ni en la casa. Los egipcios, que aún no conocían el hierro ni el bronce, desarrollaron una exquisita artesanía con él. La máscara de oro de Tutankamón recibe a miles de admiradores cada año, o al menos así era cuando el Cairo aún recibía turismo. El mal momento que pasan y seguirán pasando algunos poderosos, queda reflejado en que la barba del faraón se rompió en operaciones de mantenimiento y ha sido reparado con vulgar pegamento. Podemos ver la similitud en máscara de oro del dios Xicototec, encontrada en Monte Albán, México, máscara del Tutankamón encontrada en el Valle de los Reyes, Egipto y máscara de oro de Encarnación encontrada en Aesthetic Center de Barcelona. No se puede separar la historia del hombre de la del oro. Pero en este artículo vamos a demostrar que la obsesión de nuestra especie por el metal no nos pertenece, es la obsesión de los antiguos dioses por el sol y por el oro, otra de las herencias malditas que nos han legado. Sol y oro juntos en una custodia para albergar la hostia en el ritual más importante del catolicismo, la Eucaristía. El binomio gold-gold, oro-dioses, se ha mantenido vivo a lo largo de la historia, confortablemente escondido entre las religiones. Por una de esas sincronicidades que pueblan la historia, oro coincide con la primera persona del presente del verbo orar, que significa comunicarse con la divinidad y que proviene del latín orare, hablar en voz alta. Pero lo curioso es que de esta misma raíz surge el verbo adorar. Estas tres palabras juntas, oro, orar, adorar, tienen mucho más sentido del que nos podemos imaginar, como iremos viendo a lo largo del video. El dorado es el color de la mayoría de dioses y de la nueva era. Para cualquier observador externo, nuestro culto al oro sería una anomalía, pero está tan profundamente integrado en nuestro ADN que lo aceptamos de una forma pasmosamente normal.
Si en un documental de una tribu perdida del Amazonas, viéramos una adoración a un mineral de estas magnitudes, exclamaríamos llenos de compasión y superioridad: pobres, qué primitivos, qué atrasados. Pero no estoy diciendo, ni mucho menos, que el culto al oro sea un síntoma de retraso cultural, se trata más bien de un tema de herencia cultural. La ancestral sociedad entre oro y divinidad ha convertido al metal en el símbolo de las élites, de los privilegiados. Sea en lo social, en lo deportivo o en lo cultural, los mejores siempre visten de dorado en su intento de imitar a los dioses. Vemos en la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que identifica al mejor, una distinción que buscan también algunas etnias, a quienes les gusta mostrarse en público cargados de oro. El oro señala a los superiores de entre el resto de humanos y los sitúa un nivel por encima, es decir, un paso más cerca de la divinidad en cumplimiento del eterno deseo de los guardeses de la finca de convertirse en amos. Oro, poder y religión siempre han caminado juntos. El oro es el símbolo de los tocados por el efecto privilegio. La ambición por pertenecer al grupo de privilegiados es una constante en todos los niveles de la sociedad, lástima que donde hay un privilegiado al lado siempre hay un discriminado. Todos quieren ser de oro. Oscar de oro al mejor del cine, Balón de oro al mejor del fútbol y Globo de oro al mejor de la televisión. El mejor ejemplo de la asociación entre humanos privilegiados y dioses la tenemos en el propio Oscar de Hollywood. Su nombre y su figura son una réplica exacta de un dios egipcio, Sokar, dios de la oscuridad y de los muertos, sincretizado después como Osiris y como Ta, el dios creador soberano del panteón, cuyos otros nombres eran Señor de la Magia, Señor de la Oscuridad o Maestro Constructor, también considerado el inventor de la albañilería y patrón de los arquitectos, en referencia a la masonería. Sokar acabaría convirtiéndose en el dios romano Vulcano, a su vez, sincretismo de Moloch. Veamos a Meryl Streep abrazada a un Oscar gigante y con una de las estatuillas que ha recibido a sus pies y al lado el dios Sokar, Oscar. Sin movernos de Egipto, encontramos el signo con el que se representaba al dios Ra, el dios creador, dios del sol y del origen de la vida. Era un punto negro dentro de un círculo, sol negro. Y es la primera prueba de la indisoluble unión entre el sol, el oro y la divinidad, ya que este signo es actualmente el símbolo del sol en la astrología y fue durante siglos el símbolo del oro, hasta 1808. Antes de esta fecha, al oro se le representaba directamente con un sol. Pero este símbolo es mucho más que la representación del oro o del sol, es el código que inicia la serie de los códigos 666, que como ya explicamos en códigos 666, fueron representados por primera vez en el antiguo Egipto. Símbolo del oro en el siglo XVIII, que es también el código número 1 de los códigos 666. Lo hemos troceado para evitar el efecto que produce si se le mira fijamente. El Sol es el origen de la historia de los Anunnaki en nuestro planeta, ya que estos llegaron al sistema solar a través del agujero de gusano que potencialmente se puede abrir en el astro. Por esta razón, al símbolo del dios solar Ra y del oro se le ha concedido el primer puesto entre los códigos 666, es decir, el código número 1, cuyo efecto es que alguien se concentra visualizándolo automáticamente, se le abre una puerta o lazo energético. Es por eso que no deben realizar meditaciones mirando un punto fijo. Este peligroso signo está siendo usado irresponsablemente por grupos de trabajo espiritual como herramienta de meditación en ejercicios en que hay mirarlo fijamente, lo que facilita que seres y entidades de todo tipo puedan tomar control de las personas a través de la puerta energética que el código número 1 abre en ellas. Durante años, el Sol también fue representado con el mismo círculo pero con una G en su centro, en vez del punto negro. Oficialmente es la G de Gold, pero es difícil sustraerse a la idea de que es la misma inicial que masones y rosacruces usan para referirse al principio creador, sea como God o como Gadu, de Gadu gran arquitecto del universo. Símbolo del oro en el siglo XIV. La expresión del gran arquitecto del universo no es creación de la masonería, pues ya fue utilizada en la Edad Media por los alquimistas como alegoría de Dios, Dios oro, como representación del demiurgo, el arquitecto del origen del mundo. Incluso la Biblia se expresa en este sentido cuando explica que el rey Salomón construyó el templo bajo planos e instrucciones precisas del propio Dios Yahvé, que ya se había metido plenamente a arquitecto.
La G además quiere representar también la espiral del universo, el mismo símbolo que la Torre de Babel y las Pléyades, que se refería a la espiral de las Pléyades, lugar de procedencia de uno de los dos linajes Anunnakis. El símbolo del oro, como un código 666, es una clara evidencia de que algo oscuro e importante se esconde tras los destellos dorados del metal, pero antes de seguir es necesario conocer a un primo suyo, el oro monoatómico. El oro monoatómico. Se ha fantaseado mucho sobre el oro monoatómico, pero hay un hecho objetivo y demostrable, el efecto milagroso que tiene sobre la imaginación humana. Día a día se multiplican sus beneficios maravillosos, incluso cambiar la forma, los efectos paranormales que provocan, incluido el viaje en el tiempo y la invisibilidad, y las supuestas pruebas, restos de polvo blanco cada vez más frecuentes en pirámides y lugares sagrados. Desde luego, el oro es tan milagroso que eleva la imaginación aún sin haberlo ingerido. Algunos de estos polvos probatorios podían ser oro monoatómico, puesto que en un momento de la antigüedad es evidente que existieron, pero también es evidente que dejaron de producirse y de usarse, por razones que desvelaremos más adelante. En todo caso, ni siquiera con toda la tecnología más moderna se ha podido fabricar oro monoatómico. Ni tan siquiera su gran valedor, David Hudson, descubridor le llaman algunos, lo ha conseguido después de invertir miles de dólares en ello. Por tanto, parece evidente que los privilegiados humanos que lo tomaban, lo hacían gracias a que los dioses se lo habían cedido directamente. Unos dioses que son, muy oscuros pero para nada tontos. Ceder el secreto a los esclavos sirvientes no hubiera sido muy inteligente. Mejor asegurarse su fidelidad alimentando el deseo del sirviente por tener aquello que, aparentemente, le convierte en amo. Aspecto del oro monoatómico. El oro y los otros elementos monoatómicos son elementos compuestos por un solo átomo, en vez de estructuras de dos o muchos más átomos, que se derivan de algunos metales como el platino, la plata, el oro o el cobre. Estos metales, en su forma monoatómica, son de alto spin, o giro nuclear, bajo estado de energía y campo magnético nulo, y por tanto pierden su comportamiento químico habitual y se convierten en superconductores a temperatura ambiente. A estos elementos se les conoce también como Ormes o Ormus o Oronus, Orbital y Rearranged Monoatomics, elementos que es el nombre patentado por uno de sus recientes impulsores, David Hudson. Los elementos monoatómicos conocidos o Ormes. El estado monoatómico se considera que es un quinto estado de la materia junto al sólido, líquido, gaseoso y plasma. Es un estado en el que no se reacciona químicamente, hecho que confunde a muchos científicos naturales, que esperan inútilmente conocerlos con los medios habituales. Esto provoca que parte de la ciencia siga ignorándolos para mantenerse en los parámetros habituales y no tener que afrontar ningún cambio de paradigma, ni salirse de la zona de confort. El oro se estructura como geometrías de átomos unidos por fuerzas interatómicas, lo que confiere estabilidad y suele ser difícil de perturbar, de ahí viene la rigidez física de los metales. En ocasiones, esta estructura se puede romper y entonces encontramos átomos solos, lo que es una rareza, pero existe en la naturaleza con relativa abundancia. Les comparto las primeras imágenes de los átomos de oro reunidos en forma piramidal en grupos de 20, tal y como se había teorizado décadas atrás. Cuando ocurre esta transformación a monoatómico, la reorganización electrónica del núcleo otorga al oro unas propiedades únicas a nivel magnético y físico, dejando de ser un metal para convertirse en un polvo blanco parecido a la harina, el oro monoatómico. En este punto, los componentes del núcleo se reorganizan, se mueven a capas de mayor energía y el núcleo se alarga hasta un punto en que empieza a girar rápidamente y se inicia una transferencia de energía de núcleo a núcleo, sin pérdidas, es decir que aparece la superconductividad nuclear. Lo más espectacular de los elementos monoatómicos es que con los cambios de temperatura aumentan o disminuyen, drásticamente, su peso y llegan a levitar, incluso arrastrando consigo a su contenedor. Esta característica y la total ausencia de magnetismo son las dos propiedades que convierten a los elementos monoatómicos en verdaderos outsiders de nuestra realidad científica. Son como esa lejía que una chica de cabellos dorados nos traía del futuro y que, por cierto, en el anuncio de televisión nos la presentaba levitando.
Por una de esas divertidas sincronías, el oro es inalterable a la acción del aire, de la humedad y de la mayoría de agentes corrosivos salvo algunos compuestos que contengan, por ejemplo, ácido clorhídrico, salfumán. Hola, vengo del futuro. Con una botella de lejía que levita en el aire, decía en la película. Este faceta de Outsiders ha hecho que a menudo hayan sido asociados al esoterismo y a los fenómenos paranormales. Los ormes han sido conocidos desde la más remota antigüedad por muchas culturas que los han bautizados como elixir de la vida, piedra filosofal, zona, polvo blanco, oro blanco, pan de oro, moscost, shemana, etc. La Biblia se refiere a ellos como el maná y es uno de los secretos custodiados en el Arca de la Alianza que, según los textos judíos, levitaba cuando la sacaban del templo. De hecho, los ormes son los que daban al arca sus poderes. La tradición ha dicho de los elementos monoatómicos cosas tan expresivas como, lo que emana de la boca del Creador, la lágrima dorada del ojo de Horus o el semen del Padre del Cielo, nombres nacidos de sus capacidades extraordinarias o de su aspecto, el fino polvo blanco. Ese polvo blanco que tanto gusta a las estatuillas de oro de los premios Oscar. Podemos ver en esta estatuilla, aparecida en el Hollywood Boulevard. 2 días antes de la entrega de los Oscars, no está esnifando oro, sino cocaína y es obra del artista callejero Plastic Jesús. La superconductividad. La superconductividad es la propiedad física más extraordinaria del universo y es la razón por la que estamos hablando del oro monoatómico. Los superconductores, metales y algunas cerámicas, son materiales que no oponen resistencia al flujo de corriente eléctrica por su interior y que son repelidos fuertemente por los campos magnéticos, hasta el punto que pueden levitar, de ahí los trenes de alta velocidad por levitación magnética. Levitación, efecto Meissner, en un material superconductor. Las células del cuerpo usan la superconductividad para comunicarse entre sí. Los científicos están empezando a estudiar cómo la memoria y la conciencia residen en este fenómeno. Por otro lado, pequeños pulsos eléctricos en determinadas células, llamadas células excitables, son la base de la compleja gestión de nuestro cuerpo, de la misma manera que los relés, interruptores por electroimán que abren o cierran circuitos eléctricos, lo hacen en las máquinas que nosotros hemos creado. Después de esta introducción científica a los elementos monoatómicos y a su superconductividad, podemos resumir que un superconductor monoatómico es un compuesto que presenta dos propiedades fundamentales, por debajo de una temperatura determinada, a saber, 1. No presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica, es decir que no se calientan, ni disipan energía al pasar la corriente eléctrica. Primero presentan un comportamiento único sobre la permitividad, que es la constante de la que depende la fórmula de la intención, mediante la cual se precipita una intención o pensamiento y se hace materia. 2. Levitan, es decir pueden modificar la dimensión de la gravedad, debido a que expulsan todo el flujo magnético de su interior y son forzados a salir de un campo magnético por el efecto Meissner. Segundo, al modificar la gravedad modifican el tiempo. Este fenómeno está detrás del misterio y la importancia del oro monoatómico. Efectos en el cuerpo humano. En la superconductividad y en la capacidad de modificar el tiempo residen los efectos de la ingesta de oro monoatómico en el ser humano. El oro no es un crecepelo afrodisíaco rejuvenecedor calmante estimulante laxante, sencillamente es un superconductor que, al ser ingerido, transmite partes de su capacidad, como tal, a la persona. Nos imaginamos fácilmente a la superconductividad aplicada a la electrónica, por ejemplo permitiendo a nuestro ordenador una transmisión de datos y una memoria inimaginable hace apenas unos años. Pero si ingerimos ormes, la superconductividad se aplica a nuestro organismo y notaremos un aumento exponencial de la capacidad de interconexión entre neuronas y de la velocidad de transmisión entre ellas, es decir un aumento de nuestra capacidad mental. No solo eso, esta interconexión mejorada redundaría también en una optimización general de todo el metabolismo del organismo y de su sistema inmunitario, lo que redunda en un fortalecimiento de la salud y en la apertura de nuevas fronteras. La optimización neuronal podría activar propiedades cuánticas desconocidas en nosotros y a desarrollar otras ya conocidas como la conciencia o la capacidad cerebral de nuestro corazón. Sobre el otro gran beneficio de la ingesta de oro monoatómico, quien más sabe son los antiguos alquimistas que le dieron el sugerente nombre de elixir de la vida.
Los elementos monoatómicos alteran la dimensión de la gravedad y a su vez la gravedad altera la dimensión del tiempo. El oro monoatómico retrasa el envejecimiento por la expeditiva vía de cambiar el tiempo celular. El efecto es el mismo que si viajáramos a un planeta de gravedad mucho mayor, donde por tanto, el tiempo pasaría de forma más lenta, o sea, no se trata de alcanzar la inmortalidad, sino de conseguir que nuestro cuerpo envejezca de forma más lenta. Ormes Woronus, envejecer sin prisas. Este cambio en el tiempo celular era la única posibilidad de que unos viajeros procedentes de un planeta de mucho mayor gravedad y con un ciclo de vida infinitamente más largo que el nuestro no se vieran sometidos a una aceleración a cámara rápida de su envejecimiento. Por eso el oro pasó a ser indispensable para su permanencia en el planeta y por eso tantos esfuerzos en la extracción del oro desde la más antigua prehistoria. Sitchin, a quien estaba de moda defenestrar, se acercó bastante pero erró un disparo crucial. Vinieron por oro, sino que para quedarse necesitaban oro, el oro africano. La superconductividad altera la gravedad y como consecuencia el tiempo se ve alterado. La aparente inmortalidad que les valió ser considerados dioses por los humanos es tan solo un cambio del tiempo celular por la ingesta de oro. Si la realidad física es una proyección holográfica, el oro monoatómico es el mando que controla la velocidad del proyecto. Y como en un sofá, quien tiene el mando o control remoto, a distancia, tiene el poder. La inmortalidad del cuerpo físico sigue siendo algo inalcanzable, ni siquiera los que llamamos inmortales lo son. Simplemente envejecen a cámara lenta. La ingesta de Oronus, junto con la recuperación de las partes oscurecidas, desactivadas, de nuestro ADN, son la alfombra roja por la que saldrá, un día cercano, un nuevo hombre protagonista de una nueva civilización. El futuro Homo sapiens. Aunque, pensándolo bien, quizás sea un nombre demasiado largo y poco presentable, ¿qué pensarían otras razas extraterrestres con nuestro vocabulario tan limitado? Podría ser, por ejemplo, se me ocurre el Homo Uma, es decir el hombre unidad, para el que seguirá siendo válida la palabra humanidad, pues su verdadero significado una unidad Uma es una palabra árabe que significa unidad o comunidad. Un super sapiens que vivirá en un mundo nuevo donde la quinta dimensión del amor se habrá activado por fin. Elixir de la vida y la alquimia. El elixir de la vida o elixir de la inmortalidad, es una legendaria poción o bebida que garantizaba la vida eterna y es uno de los arquetipos eternamente presente entre nosotros. Se dice que los alquimistas buscaban la vida eterna pero, al igual que los Anunnakis, en realidad lo que buscaban era cómo producir el oro monoatómico. Se dice también que los alquimistas buscaban la piedra filosofal, la que podía convertir cualquier metal en oro, pero en realidad lo que buscaban era la manera de convertir un metal, el oro, en un elemento monoatómico, el oro alquímico. En resumen, la verdadera alquimia se basaba en el elixir de la vida, que es el oro monoatómico y en la piedra filosofal, que es el método para fabricarlo. Por su capacidad de alterar el tiempo celular y retrasar el envejecimiento, la Magnus Opus, la gran obra, de los alquimistas, su gran prioridad, fue encontrar la manera de fabricarlo y aunque no lo consiguieron por el camino, se permitieron el lujo de ser los inventores de la química y la física. La alquimia, la ciencia de las ciencias, es una antigua práctica protocientífica que se basa en la transmutación o transformación de una sustancia en otra distinta, como por ejemplo dicha transmutación de un metal en oro. Sería más acertado definirla como una creencia filosófica imbuida de nociones de física, química, medicina, astrología, arte, espiritualidad y semiótica, mucha semiótica. Efectivamente, lo que más llama la atención de la alquimia es el profundo simbolismo que ha dado pie a una iconografía muy rica y extensa. El deseo de mantener secretos sus conocimientos para preservarlos de los no iniciados, llevó a los alquimistas a usar lenguajes cifrados mediante símbolos, creando un mundo simbólico inigualable. No es de extrañar que fuera así, la alquimia fue una etapa de transición entre las antiguas escuelas de misterios y las modernas sociedades secretas. Observando la profusión de dragones, águilas, soles, fuegos, serpientes y planetas que habitan en la simbología alquímica, nos podemos hacer una idea de su procedencia directa del origen de la oscuridad en el planeta, los dioses sumerio Anunnakis, que han venido siendo representados en todas las civilizaciones humanas con los mismos signos.
Algo lógico, por otro lado, porque la última finalidad de la alquimia era el gran secreto de la inmortalidad de los dioses, la transformación del oro en mono atómico. Si el elixir de la vida era el producto final a ingerir para retrasar el envejecimiento, la piedra filosofal o tintura de oro era como se llamaba el proceso para producir el elixir monoatómico. Un proceso basado en la palabra mágica de los alquimistas: dividir. Repitiendo diversos procesos de fusión y solidificación, provocaban una cadena de divisiones con el propósito de romper la estructura atómica del oro para formar agrupaciones individuales de átomos. No lo consiguieron porque les faltó experimentar con el método correcto. El electromagnetismo, lo explicamos al final del video. Este proceso de división o piedra filosofal, ya era citado en la Biblia con el nombre de maná. El libro del Apocalipsis afirma que el hombre lo consumirá cuando llegue el fin de los tiempos. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. En nuestros días modernos, los Hormuz son tema recurrente en blogs de conspiración y de temática espiritual. Sus propiedades milagrosas son pregonadas sin ningún tipo de rigor científico, cual moderno elixir crece pelo capaz de curar el cáncer, la esquizofrenia y el Alzheimer, capaz de hacer crecer las plantas y devolvernos la alegría y la vitalidad perdidas, incrementando todas nuestras posibilidades psíquicas y físicas. Los Hormuz nos ayudan a concentrarnos, fortalecen el sistema inmunitario y ayudan al tránsito intestinal, incrementan el deseo asexual. ¿Qué digo crece pelo? Son tan milagrosos como un programa electoral. Y no digo que muchas de estas cosas no sean ciertas, en una u otra medida, el problema es que lo que se vende no contiene ningún elemento monoatómico y en algunos casos ni tan solo oro. En algunos casos se trata una solución de oro pulverizado, oro coloidal, que algunos llaman agua solar, que puede tener efectos positivos en el ser humano, pero no milagrosos ni universales. Sin embargo, el oro no está catalogado como necesario para los seres vivos y se han reportado daños hepáticos, aunque si quien lo dice es la medicina oficial, tampoco es ninguna garantía de que sea cierto. Lo que sí es una realidad objetiva es que curar con la ingesta de oro es algo que viene de antiguo, aunque conociendo el origen del culto al oro y la pasión de sus responsables por burlarse de los humanos, sospecho que pueda ser otra de sus bromas humillantes. Al margen de su finalidad sanadora, el oro se utiliza también como alimento y tiene la identificación E175. Grandes chefs lo utilizan en la comida como decoración o como ingrediente. Hay bebidas que contienen partículas de oro, como el exclusivo Danziger Goldwasser, incluso las élites gatunas tienen su comida golda aunque, de momento, el metal de los privilegiados solo está en el nombre. El oro, alimento de dioses y élites. El primer uso del oro en medicina ocurrió en China en el 2500 AC y los Vedas de la India ya alababan sus propiedades rejuvenecedoras, una creencia que ha perdurado hasta la actualidad. Los etruscos ya lo usaban hábilmente en odontología en el siglo 7 AC. Y por su biocompatibilidad, maleabilidad y resistencia a la corrosión ha sido, hasta hace muy poco, el material preferido para emplastes dentales. Llevar los dientes de oro era signo de riqueza, pues distinguía a los que se lo podían costear de los pobres, que lucían antiestéticos agujeros. Los tiempos han cambiado, ya no se usa el oro y la población en los países desarrollados puede permitirse ir al dentista, pero el oro de los dioses sigue presente entre los esclavos, porque unos ricos y otros pobres, pero, que lo sepas, esclavos somos todos. Y así ha llegado la última moda entre los famosos. Los grills, objetos de oro que se adhieren a los dientes y otorgan una fea sonrisa a cambio de la distinción anhelada. Patéticos imitadores de los amos que adoraban el oro aunque, al menos ellos tenían una buena razón para hacerlo. Bien, ya tenemos toda la información previa necesaria para emprender un viaje a África, al nacimiento de un ser humano rodeado de minas de oro. El oro y el nacimiento del ser humano. Nuestra relación como especie con el metal oro parte desde muy antiguo. La primera prueba de oro trabajado por el ser humano fue encontrada en los Balcanes, necrópolis de Arna, actual Bulgaria, alrededor del año 4500 AC, en plena edad del cobre. La primera joya de oro como tal fue encontrada en el actual Irak y ha sido datada en el año 2600 AC.
Todas las culturas del mundo, incluso las más antiguas, le han dado un significado especial al oro, pero si hay algo que realmente rompe todos los esquemas, es el hecho que se hayan datado indicios de minería de oro de 100.000 años de antigüedad, en Sudáfrica en la región de Mpumalanga, al este de Johannesburgo. La minería de oro en épocas tan remotas es un misterio, ya que no se trata de un metal fácil de explotar, se necesita una tonelada de material para obtener de 6 a 12 gramos de oro, ni tiene las óptimas cualidades de otros metales que han merecido el honor de dar nombre a las edades del ser humano. El cobre, el bronce, el hierro. El oro es muy dúctil pero es demasiado blando para la fabricación de herramientas y el valor de belleza es una cualidad subjetiva que le hemos otorgado, como se la podíamos haber dado al cobre, la plata o el platino. Por otro lado, hace 100.000 años el oro no podía ser codiciado como vehículo de ahorro o para fabricar ostentosos Rolex, lo que convierte a la explotación de minas por parte de un casi recién nacido Homo sapiens, en plena edad de piedra, en un enigma de primera magnitud. Estas misteriosas minas de oro fuera del tiempo se encuentran en Sudáfrica, país que fue el mayor productor de oro del mundo, hasta el 2007. Las montañas de Witwatersrand, en la provincia de Gauteng, siguen siendo la zona productora de oro más grande del mundo. Aquí se encuentra la ciudad de Johannesburgo, también conocida como Egoli, que significa la ciudad de oro. En esta zona se vivió una apasionada fiebre del oro y la guerra de los Boers, también relacionada con el metal dorado. Cuando estos colonos holandeses se adentraron tierra adentro desde las costas del este en busca de oro, encontraron muchas minas que ya habían sido explotadas en la antigüedad, aunque seguro nunca se imaginaron que estaban trabajando en los mismísimos orígenes de la especie humana. Mpumalanga es el punto neurálgico del nacimiento humano, el Edén bíblico, hogar de Adán y Eva. Mpumalanga significa el lugar donde nace el sol y es una vasta zona al norte de Sudáfrica, limítrofe con el famoso Parque Kruger, frontera con Zimbabue. Allí abundan las minas abandonadas, a menudo sin señalizar y que causan esporádicos accidentes. Los arqueólogos han encontrado en alguna de ellas objetos de piedra y carbón vegetal datados de entre 35.000 y 60.000 años. Cerca, pero ya en el sur de Zimbabue se encuentra la mina de oro de Monotapa, la más antigua del mundo, donde se han encontrado restos de hábitats humanos de hasta 115.000 años de antigüedad. Los científicos siguen preguntándose en esta región cómo apareció de repente un nuevo tipo de homínido, nosotros. Es el llamado eslabón perdido, precursor del nuevo sapiens que sigue sin aparecer, simplemente porque nunca existió. Lo que está claro y aceptado por todos es que entre 150.000 y 250.000 años AC, surgió aquí la llamada Eva mitocondrial, la mujer alegórica considerada el ancestro común de todos los seres humanos que viven en la actualidad, por línea materna, es decir por los genes transmitidos por el ADN mitocondrial. Un día, nuestra Eva dejó Mpumalanga tomando el camino que la propia naturaleza le sugería, la falla del Rift. El Rift es una gran fractura geológica de 5.000 kilómetros de largo que nace en el sureste de África, se prolonga por el Mar Rojo y acaba en el valle del río Jordán. De allí Eva pasó a las actuales Siria e Irak, el punto de apoyo desde donde empezó la colonización del planeta, que se vería interrumpida mucho más tarde por el conocido como diluvio universal. Eva siguiendo su instinto electromagnético. A través del Rift, Mamá Eva mitocondrial se lanzó a la aventura más grande de todos los tiempos y con ella se llevó al culto al metal dorado que ya nunca abandonaría la especie. Lo hizo confiando en la naturaleza, siguiendo la energía de la falla del Rift, porque el ser humano aún sabe escuchar a la Tierra y en sus migraciones se dejaba guiar por las líneas ley, sus ejes telúricos. Esta cicatriz del Rift es uno de los conjuntos de yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. En ella se han encontrado los cráneos Homo 1 y Homo 2, y el de su vecina la famosa Luki, los restos humanos más antiguos encontrados hasta la fecha. Por cierto, felicitaciones a los arqueólogos que la bautizaron con el nombre de Luki, de Lucifer, en homenaje a su creador genético. Lucifer es en realidad Enki, el que junto con su hermana Ninsurga, modificó el ADN de un homínido con su propio ADN pleyadiano niburiano, para crear al ser humano, en estas mismas tierras ancianas de Mpumalanga. La solución al eslabón perdido está precisamente en la íntima convivencia entre los humanos y las minas de oro de Mpumalanga.
El propio misterio encierra la solución, o al menos la pista para llegar a ella, como tantas veces. Las leyendas Zulu del sur de Zimbabue sostienen que estas minas de oro fueron trabajadas por los esclavos de la carne producida artificialmente y la sangre creada por las primeras gentes, de cuando la estrella de la Gran Guerra apareció en el cielo. Siguiendo esta pista, en 2011 pude comprobar en Waterval Boven, en el corazón de Mpumalanga, donde validaría in situ la explicación definitiva del más antiguo de nuestros misterios y reviviría el recuerdo más añejo que se almacena en el subconsciente colectivo de nuestra especie. Las colinas de Mpumalanga podemos buscar la íntima relación entre oro y ser humano. Waterval Boven es una pequeña población rodeada de minas de oro abandonadas y de extraños círculos de piedra que parecen guardar, debidamente encriptado, el secreto del origen del ser humano y de las razones por las que vinieron del cielo esos seres que acabarían convirtiéndose en dioses. Stone Circles de Mpumalanga. Los cientos de minas de oro en Mpumalanga se encuentran siempre cerca de unos misteriosos círculos de piedra, los Stone Circles, popularizados por Michael Tellinger, cuya organización precisamente tiene sede, un acogedor bar terraza, en la población en que me encuentro. Los Stone Circles son estructuras de piedras amontonadas en forma de círculos cerrados, algunos concéntricos y sin puertas, interconectados a menudo por canales entre ellos. Carecen de techo y su altura no suele superar los 2 metros. Desgraciadamente, muchos de ellos están muy deteriorados por acción de la naturaleza, la agricultura y el clima. Algunos simplemente están tan desaparecidos que aún siguen por descubrir y otros muestran claramente su estructura irregular, que no parece seguir un patrón determinado. Sin embargo, en casi todos se observa que un canal entra, o sale, de ellos y que en ocasiones les conecta con otros. Estas ruinas circulares se extienden sobre un área enorme y solo pueden ser verdaderamente apreciadas desde el aire. Los lugareños solían pensar que habían sido corrales de ganado y que los canales que les conectan eran tan solo caminos. Nadie les prestaba demasiada atención, de hecho fueron redescubiertas por casualidad en 2003, por un piloto en un vuelo de rescate. En su día, algunos supuestos expertos dieron la noticia del descubrimiento del asentamiento masivo más antiguo del ser humano, o incluso una ciudad Anunnaki, lo que con un simple estudio visual parece ser falso. Sí, es cierto que estamos ante las ruinas más antiguas del planeta y que no ha habido ningún interés oficial en investigarlo, precisamente porque son tan antiguas que ponen en jaque a toda la arqueología establecida. Por esta razón han sido ninguneadas durante años, para que todo siga encajando en el paradigma comúnmente aceptado por todos los expertos. Desgraciadamente, los métodos de datación científicos pueden fechar cuando las rocas se formaron, pero no cuando fueron usadas como materiales de construcción. En este caso la evidencia científica deberá de provenir de otras fuentes, como las que se encontraron al borde de un acantilado en el corazón de la zona de círculos. 2 Stone Circles. Y el característico canal que les penetra. Adam S. Calendar. Encontrar la evidencia de que estamos ante las ruinas más antiguas de la humanidad significa hacer un buen trecho de caminos difíciles y solicitar un permiso de entrada o sobrevolar la zona con un avión. Se trata de un círculo de monolitos orientados a las estrellas que recuerda mucho a Stonehenge, aunque le procede en el tiempo en bastantes cientos de miles de años. Es el conocido como Adam's Calendar, calendario de Adán, el misterioso lugar que ha puesto de actualidad estas tierras. Piedras alineadas en él. Adam's Calendar. La orientación del calendario hacia la constelación de Orión, sumada al efecto de la precesión de los equinoccios, la Tierra se bambolea sobre su eje por lo que las estrellas dibujan en el firmamento un movimiento cíclico cada 26.000 años, ha permitido datar su construcción hace, tan solo, 160.000 años, la época en que las 3 estrellas del cinturón de Orión estaban en el horizonte. Sin embargo, esta teoría contiene un error muy común, que pese a no afectar en mucho la datación, conviene aclarar de una vez por todas. Aquí, como en Pirámide de Keops y en otros lugares, se confunden la orientación entre Orión y las cercanas Pléyades. En muchos manuales de observación del cielo se recomienda que para encontrar las pequeñas y esquivas Pléyades, la mejor manera es primero localizar Orión, el cazador, y seguir la mirada del cazador que las señala, muy cerca, tras la constelación de Tauro.
La mitología describe con mucha poesía el posible error de identificación de los alineamientos. Orión persigue a las Pléyades. Pero Zeus se ha apiadado de ellas y ha enviado a Tauro en su defensa. Esta confusión en la orientación de los monumentos puede deberse a una falta de precisión, pues al alinear las piedras con las estrellas un simple error de milésimas de grado pudo significar enfocar a Tauro, Orión o las Pléyades, que se encuentran contiguas en el cielo. Quizás los constructores fueron muy precisos y el error surge al interpretarlo, enfrentando su investigación partiendo de una premisa equivocada, y ya sabemos que el resultado de un experimento depende mucho de la hipótesis que se quiera demostrar con él. Los pocos estudios realizados en este calendario y en el resto de Stone Circles han sido posibles gracias al tesón del propio Tellinger y han arrojado otros sorprendentes resultados. Se han medido inexplicables campos electrónicos a 200 metros de profundidad, añadidos a una normal temperatura de hasta 80 grados centígrados, un calor que cae en picada, misteriosamente, cuando se mide en el exterior del círculo. Sin embargo, la mejor forma para descubrir lo que realmente son los Stone Circles, lo puedes buscar en internet y comprobarlo. Las modernas memorias, mucho más rápidas y eficaces, utilizan un reciente descubrimiento por el que al aplicar pequeños voltajes se puede cambiar el estado magnético de un material. Este fenómeno aplicado a gran escala es el que usaban los círculos de piedra para transformar grandes cantidades de un metal abundante en la zona. La alta concentración de hierro de las piedras de la zona, presentes en los muros, les confiere un altísimo índice de conductividad. Al aplicar una pequeña corriente, la propia tensión eléctrica natural del subsuelo, que es un nodo telúrico, como veremos más adelante, los muros se convierten en un electroimán. La propia corriente y este electroimán actúan sobre el oro que se había depositado dentro de los círculos, produciendo el efecto que los alquimistas buscaron, romper los enlaces que unen a los átomos, alongar el núcleo y generar la superconductividad, en resumen transformar el oro encontrado en las minas vecinas en oro monoatómico. Los círculos de piedra aclararon cómo los antiguos dioses fabricaban el oro monoatómico, pero también me llevaron a encontrar, sin buscarlo, un lugar emocionalmente unido para siempre a nuestra infancia como especie. Bebé Sapiens dio sus primeros pasos entre los círculos de piedra de Mpumalanga, en lo alto de las lomas de Kapseoop. Kapseoop. A escasos 7 kilómetros del calendario de Adán, se encuentra una pequeña población nacida de la fiebre del oro que vivieron estas tierras en el siglo XIX. El oro en Kapseoop se resistió hasta muy tarde, pero al fin, en 1882, se encontró en abundancia en el lecho de un arroyo que atraviesa la población. Kapseoop se encuentra a 1700 metros de altura, entre grandes claros y campos de rocas, en lo alto del acantilado sobre el Valle del Cabo, de Kaap Valley, que se extiende a sus pies. Este valle suele estar cubierto de niebla, lo que hizo que fuera bautizado como Cabo. El nombre Kapseoop deriva de Oope, la esperanza de hacerse ricos con la que acudían los buscadores de oro. Sin embargo, este no ha sido siempre su nombre, anteriormente se llamaba Duiwels Cantor, que significa oficina del diablo. Como sabemos que algo es la verdad, porque resuena en nuestro interior, son uno de esos momentos mágicos en que las puertas del conocimiento se caen como un puente levadizo. No son visiones, no son voces, no son clarividencias, no son intuiciones, son simplemente certezas. Certezas con la fuerza de un oso, así aparece la verdad cuando se accede a ella. Certezas cuya garantía de veracidad está en la famosa prueba del algodón/amor, porque esas certezas siempre van acompañadas de un fuerte sentimiento de amor que te funde, te derrite como una loncha de queso, un amor que se abre paso por entre las costillas y se expande al exterior causando un gran placer. Nunca he dado por buena una certeza sin que vaya acompañada de este amor, es la garantía de no ser engañado por intrusos, no falla, ni la imaginación ni ningún ser que no sea de pura luz puede provocar, o imitar, ese amor único. Si acercas la mano a una llama y no te quemas es prueba de que el fuego es falso. Esta certeza es el verdadero sentido de una palabra que las religiones han prostituido hasta destruirla. Fe. La fe es la certeza que solo te puede dar la conexión con la unidad, nada que ver con la que nos han querido vender siempre.
La certeza dice que estas rocas caprichosas y erosionadas, cubiertas de capas y recapas de líquenes, dieron protección del frío y la lluvia a un ser humano recién nacido que no sabía construir pero sabía aprovechar la naturaleza y la reconvirtió en un establo al aire libre. Porque esta era la oficina de Enki, donde éste realizó sus experimentos genéticos con homínidos. Y con la misma certeza supe del trabajo de magia, de amarre, que unía a la especie humana con los dioses Anunnakis creadores. Un trabajo como el que ata al amante para siempre, con su voluntad o sin ella, y que pretendía asegurarse el usufructo futuro del ser humano. En este caso, la certeza viene acompañada además de un sentimiento de cariño muy especial hacia el ser humano. Le veo como un ser vivo enjaulado en un inmenso establo al aire libre. Veo a un ser vivo que anda entre estas rocas y se refugia del penetrante viento entre ellas, anhelando algo que aún no sabe lo que es. Entre las piedras donde ahora acampan libres los caballos abandonados durante la guerra de los Bors, el ser humano dio sus primeros pasos. Las rocas pueden ser una protección muy rudimentaria, aunque en algún momento hubieran estado techadas, pero Enki y los suyos la consideraron suficiente para un ser humano concebido como animal de carga en la minería de oro de la zona. Al fin y al cabo, nosotros hemos hecho lo mismo seleccionando genéticamente al perro para que realice tareas de pastoreo y hemos domesticado al caballo para arrastrar el arado que antes cargábamos nosotros. Los caballos siguen durmiendo en establos y para los Anunnakis, puedo asegurarlo con toda rotundidad, nosotros no somos más que ganado molesto. Por otro lado, el ser humano no ha tratado mucho mejor a otros congéneres a los que ha vendido como esclavos, un fenómeno que alcanzó su cenit precisamente en África. El esclavismo, en teoría, ya ha sido abolido pero, según la OIT, 21 millones de personas están siendo víctimas de trabajo forzoso en el mundo. Hoy día, en Europa aún se encierra a los emigrantes sin permiso en los SEIP, sin las mínimas condiciones o se les apalea a pies de una valla. No solo eso, los que han viajado a la India saben que los animales de trabajo como elefantes o vacas están más respetados que los propios humanos y habrán visto a muchas personas dormitando entre la basura de las calles en peores condiciones que los perros en nuestras ciudades europeas. A escasos kilómetros de estos establos humanos, encontramos personas trabajando en minas en condiciones no mucho mejores que los primeros humanos. El valor del oro extraído de las minas ilegales en Sudáfrica supera los 400 millones de euros anuales, pero cuesta bastantes vidas humanas. El abuso de las grandes compañías provocó la huelga masiva de varios cientos de miles de mineros, a los que la policía literalmente acribilló en 2012, matando a 34 de ellos en menos de 60 segundos. Mina ilegal de Benoni, en la que murieron 5 personas en febrero de 2014. El Godo PKP es un lugar lejos de todo, como indica el poste señalizador a pies del faro. Quizás la esperanza ha estado siempre muy lejos, tanto como para pensar que el cielo ha venido usando silencio administrativo para desestimar algunas justas peticiones del ser humano. Quizás en eso sigue pensando el holandés errante, que según la leyenda, navega para expiar sus pecados en estas aguas. Aunque muchos ya se fueron sin haber podido doblar este cabo y ver un nuevo mundo, siempre llega el momento. Las abuelas montañas. Con el descubrimiento de oro en Witwatersrand, que luego sería la ciudad de Johannesburgo, se inició la decadencia de Kaapstad, que llegó a tener tan solo 16 habitantes en 1980. Pero lo que realmente hundió el asentamiento fue el descubrimiento de una gran reserva de oro en las montañas vecinas de Mkonjwa, justo al otro lado del Valle del Cabo, a unos 30 kilómetros. Hoy día los turistas pueden pasear por entre las minas de oro abandonadas y las caprichosas rocas, sin saber que un día fueron el primer hogar de nuestra especie. Esta enorme reserva ha dado lugar a una de las minas de más productividad de todo el planeta. Es la mina más antigua aún en explotación, pues lleva produciendo más de un siglo y se considera que puede seguir haciéndolo varias décadas más. Su nombre es Minas Sheva, por la reina de Saba, esposa del rey Salomón. Saba es otro de los personajes míticos históricos, que sí existió y que fue un ser con tanta luz que podría estar haciendo de faro en el cercano Godo PKP. Y es que estas tierras se llaman África por el mítico reino de Ofir, de donde el poderoso rey Salomón sacaba su inacabable oro, es decir, las famosas minas del rey Salomón. Por cierto que de Ofir surge el nombre africano Afer y de ahí el nombre del continente África.
Pero Salomón y la reina de Saba están relacionados además, con otro gran mito que también tiene que ver con el oro monoatómico, el del Arca de la Alianza. Y por si queda alguna duda, cerca de la mina Sheba está el Mount Sheba Nature Reserve, el parque natural del monte Saba. La mítica reina de Saba. Pero las montañas Mkonhwa donde se ubica esta mina de Sheba, son importantes para la historia de la humanidad y para la del planeta por otras razones. Estas montañas son las más antiguas del planeta, pues se formaron hace más de 3.500 millones de años. No solo eso, también contiene la evidencia más temprana de vida jamás encontrada, así como la evidencia del impacto del primer meteorito masivo registrado. Las ancianas rocas de las montañas Mkonhwa. Patrimonio de los científicos, sus antiguas lomas redondeadas recubiertas de verde húmedo son las más viejas y albergan las rocas más ancianas del planeta, que se encuentran en excelente estado de conservación, lo que ha permitido a los científicos estudiar cuáles fueron las condiciones en la Tierra más temprana. Las Mkonhwa albergan también la primera forma de vida aparecida en el planeta, un fósil microbacteriano de Archaeosperoides barbertonis datado con 3.200 millones de años fue descubierto aquí. El África austral es por tanto origen del oro, origen del hombre y origen de la vida en el planeta. Las abuelas Mkonhwa. Trío de orígenes. Muy cerca de las abuelas Mkonhwa, en el valle Macapans, cerca de Mokopane, se han encontrado fósiles de Australopithecus de 3,5 millones de años. Un poco más lejos, en la provincia vecina del Gauteng, ya cerca de Johannesburgo, se encuentra el lugar bautizado como Cuna de la Humanidad, desde 1999 Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se trata de un lugar único, la huella más evidente de nuestros antepasados homínidos, los Australopithecus, el homínido más antiguo que se conoce, cuyo nombre significa simio sudafricano. Es el último homínido que no recibe la clasificación de Homo. Arri, el prehumano que actúa como guía en la Cuna de la Humanidad, el centro turístico de acertado nombre en Maropen. El génesis de la vida. El eslogan turístico de las montañas Mkonhwa y su ciudad capital es Barberton, el génesis de la vida, y es que alrededor de las rocas más ancianas, todo está precedido por la frase el más viejo, el origen de, pues estamos en la frontera del tiempo para la humanidad, una unidad. Génesis es un nombre muy adecuado ya que Salomón y Saba no son la única referencia bíblica de la región de Mpumalanga. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, se señala a esta región claramente. En la presentación del Jardín del Edén, el Génesis da unos pocos detalles para identificar su ubicación, suficientes para reconocer el mapa de esta región sudafricana. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Génesis 2:10. Se ha especulado mucho a lo largo de la historia sobre cuál puede ser este río, pero para descifrar el enigma solo hay que observar el mapa del área formada las montañas Mkonhwa, de la Oficina del Diablo y de la Cuna de la Humanidad, las provincias de Malanga y Gauteng. Todo el territorio, recuadro blanco, está repleto de oro y está rodeado por el río Limpopo, que describe un arco de 180 grados por su parte superior, marcando la frontera con Zimbabue. 4 afluentes importantes salen de este río de agua y riegan una zona donde el oro es bueno, es decir los 4 brazos del río bíblico que salen del Edén o el Edén sumerio. El río Limpopo y los 4 afluentes, 2 fluyen hacia la cuenca norte, en dirección al Gran Zimbabue y otros 2 hacia el sur, abrazando a la provincia de Mpumalanga. El bíblico río Pisón, el Limpopo, rodea el Edén, luego traducido por los autores de la Biblia como Edén. Pero al otro lado del curso fronterizo del Limpopo, se encuentra otra región esencial en nuestra historia. Si la región de Mpumalanga y las montañas Mkonhwa son el inicio del ser humano y de la vida en la Tierra, al otro lado del río se encuentra el otro gran inicio que nos falta. El inicio de la presencia de los Anunnaki en el planeta. Anunnakis, Avantus y el Gran Zimbabue. El nombre Anunnaki surge del sumerio Anu del acadio Anu que significa cielo, que es el nombre del patriarca de los dioses sumerios y padre de Enki y Enlil. Su esposa, y madre de Enki, era la diosa Ki, que en sumerio significa tierra y provenía del sistema de la estrella Merope, una de las Pléyades. Por tanto, en su unión matrimonial, el cielo se junta con la tierra y de ahí surge el nombre de esos antiguos dioses.
Anunnaki, o como dicen las tablillas sumerias, el cielo vino a la tierra o los que del cielo bajaron a la tierra. La consorte de Anu, la diosa Ki, también era llamada Antu en acadio, y Antu es el origen del nombre de los indígenas oriundos de Sudáfrica y de casi todo el sur de África. Son los Abantu, Bantu o Ubuntu. Abantu significa hijos de Antu, es decir, los hijos del linaje de Enki, heredado de Antu su madre pleyadiana. Es un enternecedor detalle que los ancestros del lugar rindieran homenaje con su propio nombre a los primeros moradores de su territorio. Eligieron este lugar precisamente por la gran antigüedad de las rocas que pisaban, pero no por una cuestión emocional o por pasión vintage. La razón por la que eligieron quedarse aquí es una razón evolutiva. Todo en el universo evoluciona, pues evolucionar da sentido a la misma existencia, sea la de un líquen, un pájaro, una planta, un pleyadiano o un humano. Si al sur del Limpopo está el génesis de la vida, al norte el eslogan turístico debería ser el tiempo es oro. Estas dos palabras, tiempo y oro, están íntimamente relacionadas con sus antiguos moradores Anunnakis. Rocas, minerales e incluso los planetas también evolucionan. De la misma manera que un diamante es un ser mucho más evolucionado que un trozo de carbón, con todos los respectos, el metal oro también puede evolucionar. Cuando de forma natural el oro deja su forma atómica tradicional y se convierte en oro monoatómico, es porque ha ascendido un peldaño evolutivo. Esto implica que en los lugares de más antigüedad, y por tanto con más tiempo de evolución, sea más fácil encontrarlos espontáneamente. Este fue uno de los motivos decisivos para que los Anunnakis eligieran esta región, abundante en oro monoatómico o en oro normal, para poder transformarlo in situ. El plan perfecto, solo faltaba tener mano de obra suficiente y aprovecharon un homínido también vecino de la región para genéticamente adaptarlo a sus necesidades y a su propia imagen. El país de Zimbabue debe su nombre a una extensa zona de varios cientos de construcciones, algunas muy deterioradas, como las de Bumbusi y Manjikeni, de entre las que destaca la del monumento del Gran Zimbabue. Cierto es que su grandeza y su buen estado de conservación se deben a que son ruinas de una época muy posterior al resto, pues datan del siglo XII. Las gentes del lugar desconocen quiénes levantaron estas ancestrales construcciones, y las atribuyen al mismo diablo. Otros directamente dicen que son las ruinas del palacio de Enki o la fortaleza de Enki. El monumento Gran Zimbabue, patrimonio de la humanidad desde 1986, es una antigua ciudad medieval situada cerca de Masvingo, la ciudad más vieja en Zimbabue, en lo que fue el corazón de una poderosa civilización conocida como el Imperio Munumutapa o Monomatapa. Este complejo en forma de elipse se encuentra dentro de un alto muro de piedra de 6 metros de espesor construido con piedras sin ningún tipo de mortero. Este área de misteriosas ruinas de las que se sabe poco o nada, fue llamada por los sumerios Ap.Su, que significa depósito hondo, en pleno territorio de los Abantu, hijos de Antu, y, como no, contiene infraestructuras para la explotación del oro. Que los dioses sumerio Anunnakis lo llamaran depósito hondo se debe a la honda depresión que hay en la zona, hoy día inundada por el gran lago Mtinkohi. El supuesto palacio de Enki, ubicado muy cerca del Apsu o lago Mtinkohi. La región está dividida en la actualidad, pero antiguamente formaba una sola unidad con el norte de Sudáfrica, al otro lado del Limpopo. De hecho, la creencia que las minas del rey Salomón se encontraban allí fue uno de los factores que condujeron a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales a fundar la Colonia del Cabo, que conduciría finalmente a la formalización de la Unión Sudafricana, predecesora de la actual Sudáfrica. Las huellas prehistóricas son frecuentes en la región, como las pinturas rupestres de la cueva Nswatuji, cerca de Matobo. El reconocido masón y tratante de diamantes, Cecil Rhodes, eligió un monte con vistas a esta área para su descanso eterno y lo bautizó como la Vista del Mundo, aunque los indígenas la conocen como morada de los espíritus benévolos dioses. Rhodes fue el creador de Rhodesia, actualmente Zambia y Zimbabue, y en su lucha por una África para blancos le acompañaron otros 3 blancos dueños de casi todas las minas explotadas en el Transvaal, también enterrados aquí. El oscuro espíritu esclavista de Enki sigue muy vivo en lo que fue su hogar, tumba de Ser Rhodes. Desde hace miles y miles de años, África es el continente del esclavismo, nacido en esta región y actualizado a otras versiones modernas como el colonialismo.
Sin embargo, de entre todos los indicios que existen de la presencia de Enki y los suyos en estas tierras, el más determinante es la perfecta línea recta que une el Adams Calendar, el Gran Zimbabue, las pirámides de Gizeh, en Egipto, un alineamiento que no solo es una precisa línea dibujada en el mapa, ya que los Anunnakis unieron energéticamente estos tres emplazamientos tan importantes para ellos. Para entender sus motivos hay que dejar el Limpopo y tomar el Nilo hasta el Cairo. Mpumalanga, el Gran Zimbabue, y las pirámides del Cairo en perfecta alineación. En honor a la verdad, la alineación no se produce con las pirámides ni con la Esfinge, sino con un pozo excavado a escasos 2 kilómetros del complejo. Es una abertura cuadrada vertical de un poco más de 1 metro de ancho, abierta en la roca con un corte tan perfecto y tan profundo que no tiene explicación técnica alguna. Según Drunvalo Melquisedec, en este pozo los maestros de la antigüedad anclaron la rejilla electromagnética de la Tierra, cuando fue reconstruida después del diluvio universal, lo que se asemeja bastante a la realidad. El pozo se encuentra dentro de una área militar restringida que pude visitar, previo pago a los funcionarios de turno, como todo en Egipto. Curiosamente, otros pozos como este, excavados con alguna tecnología desconocida hasta ahora, pueden encontrarse por las colinas de Mpumalanga. Uno de ellos, por identificar, conecta directamente con su homónimo de El Cairo. El pozo es parecido al que se adentra hacia el interior de la Tierra desde lo más profundo de la pirámide de Keops, y también al que en 2010 fue descubierto bajo la de Teotihuacán. A pocos metros del agujero excavado en la piedra, actual entrada a la pirámide, se cruza un pasillo muy inclinado en el que hay que descender en cuclillas. El túnel está cerrado al público pero, previo pago al funcionario adecuado, se puede acceder a él. El túnel penetra muy hondo de la pirámide hasta la llamada cámara subterránea, que es en realidad una cueva natural de la que nace un profundo pozo negro. La energía que se siente allí es tan fuerte que es hasta desagradable, a uno le parece estar soportando encima no solo el de la pirámide, sino el peso de todo el planeta. Ambos pozos están conectados a la extensa red de pasillos y estancias que se alargan por debajo de todo el complejo. La entrada se puede encontrar en un pequeño agujero ubicado en los cuartos traseros de la Esfinge, aunque claro, para poder saltarse el perímetro y acercarse a ella, hay que soltar otra propinilla más. Aún a riesgo de alejarnos demasiado del tema, hay que hacer un alto para explicar algo acerca de las pirámides. Como apuntamos, la forma perfecta para construir una pila de gran rendimiento es una pirámide, donde la cumbre, o piramidón, actúa como polo negativo y los 4 vértices de la base conforman el polo positivo. Toda la energía que acumula la gigantesca pila de piedra se transmite, se expande, mediante la secuencia de Fibonacci que están formando las 3 pirámides y el pozo anexo, como se ve en el esquema de la izquierda. Y aquí es donde toma relevancia la conexión energética directa entre Gizeh, Mpumalanga y el Gran Zimbabue. Toda la energía, debidamente negativizada, se transmite desde la pirámide hasta el nodo central de la rejilla energética de la Tierra, ubicado en la zona de los Stone Circles. La secuencia Fibonacci es la sucesión infinita de números naturales tal que, al dividir un número por su anterior inmediato, nos da como resultado un número que, cuanto más avanzado esté en la serie, más aproximado será al número áureo, ver 5, el número de la creación. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, cada número es la suma de los dos anteriores. La rejilla electromagnética es la red formada por las grandes corrientes telúricas que surcan la corteza terrestre, algo así como los nadis, canales de acupuntura, de la Tierra. En los puntos de cruce o de penetración en el subsuelo de estas líneas Ley y líneas Arman, se han construido a lo largo de la historia monumentos y lugares sagrados. Que el nodo central de la rejilla esté ubicado en las montañas de Barberton, donde están las rocas más antiguas, y por tanto más evolucionadas, del planeta, parece lógico y es una razón más para que los recién descendidos de las estrellas eligieran la región para instalarse. Así pues, la pila de Gizeh emite energía de baja vibración al nodo central de Mpumalanga, lugar de llegada de la oscuridad al planeta, y desde aquí se irradia por todas las líneas Ley, las venas energéticas del planeta. Esta es una buena explicación de lo que hemos venido llamando mal en el planeta.
y que el nodo central de esta expansión en Capsesot se ha llamado la oficina del diablo. Duels Cantor, Lucifer es el sincretismo de Enki, tiene mucho sentido. Hay una afirmación acerca de la pirámide que no hemos aclarado, y no es nuestro estilo. Es muy fácil soltar que la energía de la pirámide se negativiza para ser enviada y quedarse tan ancho, esta es la explicación. La pirámide de Keops está conectada a un egregor, que es un conglomerado específico de energías, emociones y pensamientos compartidos por un colectivo humano, como lo son, por ejemplo, el egregor de la Semana Santa o el de un movimiento político o equipo de fútbol. Es este caso, la pirámide está conectada al egregor de los sacrificios humanos que el ser humano está ofreciendo a los dioses desde la más remota antigüedad. Este egregor, que ha estado engordando desde hace muchos miles de años, y aún hoy día, es el que le da la cualidad negativa, espesa, pesada a toda esa energía acumulada por la pirámide, la pila más grande que existe en el planeta. Sí, es para vomitar. Sacrificios humanos. Arriba siglo XVII, quema de brujas. Abajo, siglos XXI, ejecución real. De un soldado jordano quemado vivo por el ISIL. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. El regreso de los dioses. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El anillo de oro creado por Saurón, el señor de los anillos. En el monte del destino. El oro ha acompañado al hombre desde su nacimiento y realizó con la Eva mitocondrial el primer trekking de la humanidad hacia las tierras del Nilo, del Jordán, del Tigris y del Éufrates. El oro siempre ha estado a nuestro lado y también por encima nuestro, pues ha sido divinizado como lo ha sido el propio sol. Por algo lo representamos dorado, aun a pesar de que cada mañana, y con permiso de las nubes, lo vemos muy blanco. Porque el sol fue la puerta que les permitió descender desde el cielo a la tierra, la segunda residencia elegida para su jubilación. Un precioso lugar donde el tiempo pasaba despacio, gracias al oro, y donde los lugareños les trataban, literalmente, como dioses. El oro y el ser humano siempre íntimamente unidos. Curiosamente al sol lo pintamos con rayos dorados, pero llamamos broncearse a ponerse moreno tomándolo, en vez de llamarlo dorarse. Broncearse viene de bronce, que es una aleación de cobre y estaño, mientras que el cobre es otro gran protagonista tapado a quien vamos a dar su fugaz minuto de gloria. Por cierto, uno de los guiños que pasa desapercibido en la película Interstellar, ver el 666 y el sol, es que el protagonista se llama Cooper, cobre en inglés es copper, pero eso a lo mejor ya es ver fantasmas. La que sí está dorada y no bronceada es una de las puertas de entrada de las murallas de Jerusalén, la que está justo frente al Monte de los Olivos y da directamente al Templo de Salomón, si ya estuviera reconstruido como están preparando hacer la ortodoxia hebrea. La puerta es fácil de reconocer, es la única que está cegada, tapiada con piedras. Es la famosa puerta dorada, la que según la tradición atravesará el Mesías cuando venga a la tierra, motivo por el cual alguien decidió tapiarla hace siglos y así sigue. Por el mismo motivo, delante de la puerta se amontonan tumbas musulmanas y enfrente un gran cementerio judío ocupa toda la ladera del Monte de los Olivos. Todos quieren ser los primeros. La puerta dorada de Jerusalén. La que daba acceso directo al templo de Salomón, cuyo emplazamiento se insinúa con la cúpula, dorada también, del domo de la roca. Si pudiéramos entrar a través de esta puerta, apareceríamos a los pies del domo de la roca y de su bella cúpula dorada. Cuando este domo sea destruido y se edifique encima el nuevo templo de Salomón, aparecerá el Mesías en el Apocalipsis judío. Por su parte, según el Apocalipsis musulmán, eso ocurrirá cuando la piedra negra que hay dentro de la Kaaba de la Meca esté debajo de esta cúpula dorada. Y es que el oro está en las profecías del final de los tiempos y en las evidencias del principio, de ese origen en que ellos se instalaron en las montañas más ancianas que encontraron. Esas montañas que han sabido guardar el secreto, pero que ya han empezado a hablar porque ha llegado el momento. La cúpula dorada, el tercer lugar sagrado del Islam, marcando el lugar donde estuvo el templo de Salomón, epicentro del conflicto en Palestina. El oro y África nos han ayudado a conocer nuestro pasado, pero aún nos queda la pregunta del millón: ¿por qué ellos vinieron a la Tierra? Y aún una segunda y más trascendente: ¿por qué se fueron? Y aún más, ¿cuándo regresarán? A continuación, unas respuestas que aún no has escuchado nunca. ¿Por qué vinieron a la Tierra?
Bueno, esta pregunta no es relevante, son sus asuntos y no los nuestros. Lo que sí nos incumbe es por qué se quedaron. Lo que está claro es que no vinieron a buscar oro que luego se llevaban a su planeta, como imaginó Sitchin, y que sí se quedaron porque el oro, monoatómico, era el antídoto que necesitaban al envejecimiento acelerado que experimentaban en nuestro planeta. Las propiedades anti-age del oro monoatómico les permitieron quedarse. ¿Por qué se fueron de la Tierra? Ya hemos dicho que ellos han seguido por aquí en astral o en otra dimensión, pero es evidente que físicamente se fueron hace muchos siglos. ¿Por qué lo hicieron? Es una incógnita que hasta ahora nadie se ha atrevido a despejar. Sitchin aventuró que pudo ser por un estallido nuclear, pero también dijo que era tan solo una especulación. La respuesta a esta pregunta sigue siendo la misma. El oro monoatómico. No es que el oro se acabará, sino que dejó de tener el efecto por el que era codiciado y los Anunnakis se encontraron de la noche a la mañana envejeciendo a cámara rápida, por lo que decidieron irse a buscar una solución a un lugar bajo su tiempo natural y regresar cuando lo tuvieran solventado. Mientras, lo dejaron todo preparado con 1000 trampas, programaciones y entidades para seguir limitando y oscureciendo al ser humano, no fuera que a su vuelta se encontraran un planeta con más luz que cuando lo dejaron. Por último, encargaron la tutela del ser humano a unos pocos capataces, los privilegiados, que han guardado las propiedades de los amos con recelo, crueldad y mucho abuso. Los amos, los capataces y la cadena de sirvientes. Tenían previsto regresar. Para nosotros han pasado más de 3000 años desde que se fueron, pero en su tiempo a lo mejor han transcurrido solo unos meses, su año solar son 2600 años solares nuestros. Nos dejaron un sinfín de libros y profecías que explicaban su regreso, pero sin que nadie pudiera interpretarlos correctamente, para su gran regocijo, como les gusta hacer. Y cuando tuvieron hechos los deberes, prepararon las maletas para un regreso físico masivo, tal y como estaba previsto por los mayas en el 2012, que en realidad era del 2011, ver el regreso de los antiguos dioses. Pero algo falló, algo ocurrió que no tenían previsto, pues se habían acostumbrado a jugar una partida sin contrincantes, a una batalla de cobardes sin rivales, al menos eso es lo que su soberbia les hizo creer. Pero resulta que la luz también juega la partida, aunque respetando las reglas y el libre albedrío, lo que puede llevar a muchos a equívoco. Esto significa que la intervención solo se produce en caso imprescindible y siempre se hace desde el interior, desde los propios implicados. Los peones de la partida han de ser personas encarnadas, aunque eso sí, cuentan con toda la fuerza y la protección de la fuente, la unidad, el creador o el amor absoluto, allá cada cual con la nomenclatura con la que se sienta más cómodo. Tablero de la partida según era el punto de vista de los diositos Anunnakis. Solo fichas negras. La luz no hizo trampas como hacen ellos, sino que simplemente usó el mismo truco que ellos han aplicado al ser humano. Desconectar grandes tramos de la AD mediante la ambivalencia de ciertas células que pueden actuar como aislantes o como conductores y que mediante la aplicación de determinados pulsos eléctricos pueden cambiar su estado. Como conductores permiten y como aislantes deniegan el paso y por tanto deniegan la lectura de tramos enteros de código que cuelgan de ellas. De esta manera, el código puede quedar inoperativo pero no se borra, fenómeno que los científicos han venido llamando AD basura, y que es algo muy común usado en programación informática. Por ejemplo, si en este punto del artículo yo pusiera en el código de la página esta instrucción, todo lo que se escribiera detrás no se visualizaría pero seguiría estando escrito en el programa. No volvería a ser visible hasta que colocara la instrucción de cierre. Esto es lo que ocurre en nuestro ADN trucado. Pero la luz movió ficha y esta misma instrucción aislante se aplicó en el ADN de los Anunnakis, de forma que el oro monoatómico no pudo seguir siendo asimilado por su organismo. Y así fue como se tuvieron que ir, por su misma trampa. Por listos se vieron obligados a irse a algún lugar donde el tiempo no corriera tan rápido, donde el cronómetro del envejecimiento no avanzara mientras implementaban un sustituto al oro que les devolviera la capacidad de modificar su tiempo celular. Una solución que pasaba por aprovechar que el efecto de los elementos monoatómicos no es exclusivo del oro. Hace unos años, el cobre alcanzó el liderazgo de metales con mayor revalorización mundial con subidas de hasta el 80% y llegó a representar el 15% en los presupuestos de los constructores.
Un aumento de precio que provocó una oleada de robos de cobre sin precedentes. Cobre, el oro rojo. Se paga en un chatarrero a 5 euros el kilo. Kilómetros y kilómetros de tendido eléctrico, ferroviario o de alumbrado público han desaparecido desde entonces en un mercado negro insaciable. Un fenómeno delictivo que hace años a nadie se le habría pasado por la cabeza, pero que ha costado más de una vida por electrocución. Los expertos podrán decir que la culpa de esta escalada es de la burbuja inmobiliaria china, pero en junio de 2011 ocurrió algo que no puede explicarse desde los mercados sino desde las estrellas. Veamos la secuencia. En los últimos años el precio del cobre vino experimentando una constante subida a medida que se acercaba el año 2011, fecha en que estaba previsto el regreso físico de los antiguos dioses sumerio Anunnakis, ver 666, el regreso de los antiguos dioses. El precio del oro también subía y subía, a pesar de que el mundo había abandonado el patrón oro definitivamente en 1971. Por cierto, fue Richard Nixon quien declaró la inconvertibilidad del dólar en oro en una fecha muy simbólica, el día de Ishtar/Virgen María, el 15 de agosto. La escalada alcista de ambos metales se vio truncada de repente en el tercer trimestre de 2011, con una caída en picado de sus precios, como nadie recordaba. La escalada del precio del oro y la caída libre en que entró en verano del 2011. Después de este batacazo coordinado, el cobre se ha mantenido más estable y sigue siendo un bien muy considerado. El oro por su parte, ha sufrido la tormenta de la repatriación nerviosa de las grandes reservas nacionales custodiadas en la fortaleza de Fort Knox que alemanes, holandeses y franceses están exigiendo, algo así como si ya no lo vais a necesitar me lo vais devolviendo. Las reticencias de los Estados Unidos podrían ser debidas a que ese oro ha desaparecido en gran parte, al menos esto asegura el exmilitar Bob Dean. El precio del oro, rojo, y del cobre, azul, se mantuvieron al alza durante años, para caer en picado en el tercer T del 2011. Al abortarse el regreso físico masivo de los seres de las estrellas, previsto en la conjunción de junio 2011, ver la espada de Dios, el oro y el cobre dejaron de ser necesarios para los amos, al menos de momento. La exacta coincidencia entre la conjunción estelar y el crack de los metales es sorprendente, y parece claro que algunos de los fieles guardeses, que también habían guardado la propiedad recibida en custodia, estaban al tanto de lo ocurrido. En la actualidad el precio del oro sigue bajando, a pesar de la fuerte demanda ante el colapso cantado del sistema monetario internacional. La razón de ser del oro desapareció hace muchos siglos, pero los seres humanos lo hemos seguido adorando y acumulando sin saber que ya había perdido su sentido. No solo eso, hemos seguido matando por él. Reservas de oro de Fort Knox. Para acabar esta historia, a las pocas semanas del aplazamiento de su desembarco, los amos se encontraron con otra muy mala noticia, casi definitiva. Usando sus propias reglas de juego, por las que está permitido desactivar parte del addon, la luz repitió la jugada con el cobre. Es decir, se volvió a intervenir en su addon para que tampoco el cobre pudiera ser asimilado, un golpe psicológico después del cual ya no les quedan más ganas de planear un nuevo regreso. Luz Blanca juega y gana la partida a la Reina Negra y sin disparar un solo tiro. ¿Volverán a intentarlo de nuevo? Podría darse el caso de que dentro de 3000 años volvieran a intentarlo, pero no va a ser. Todo lo que ha sucedido hasta el momento será culminado pronto con la activación de la quinta dimensión del amor en nuestro mundo, la limpieza del planeta que será solo de luz y amor y por tanto ya no será un lugar apetecible para ellos. Por tanto, seguro que no intentarán volver, se imaginan a Drácula durmiendo de día en una habitación de grandes ventanales y sin cortinas. Ahora solo les queda un objetivo, que quienes puedan contactar con ellos escucharán con obsesiva repetición. Destrucción. Si no es para nosotros no será para nadie, es decir la típica reacción del oscuro que no sabe perder. Amenazas nacidas del odio, la rabia y la humillación, pero hay muchos seres encarnados y no encarnados, de aquí o de allí, que están aquí para supervisar y proteger este proceso que vamos a empezar a vivir pronto. No se va a permitir. A fin de la plaga Anunnaki. Y así nos acercamos al final de este artículo y al final de toda una era de la humanidad. Ya solo queda lavar, centrifugar, secar y estrenar una nueva civilización limpia y perfumada.
Estas han sido preguntas que valen su peso en oro, nunca mejor dicho, pero aún queda la última, esa que estoy seguro que ya se han hecho la mayoría de lectores. ¿Usaremos nosotros los elementos monoatómicos? ¿Usaremos nosotros los elementos monoatómicos? ¿Podremos darle una buena salida a todo el stock de lingotes, anillos, relojes, collares, monedas, estatuillas que hemos atesorado estúpidamente por un interés ajeno? Pues posiblemente sí que podremos, porque ha llegado el momento de darle la vuela a la tortilla Toturn de Tables, a esa tortilla que solo sabe hacer una madre, con mucho amor, que es tierna y jugosa, pero al mismo tiempo tan doradita, que bien podría sustituir al culto a los rayos dorados del sol y al maldito dorado metal. Ha llegado el momento del Homo Uma, Lobon. Saludos queridos amigos, dejen sus comentarios y opiniones sobre el tema, compartan, dale me gusta y suscríbete a mi canal para no perderte lo nuevo que se viene, muchas gracias.